Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Gracias al Señor. Qué hermosa canción, ¿eh? La podía cantar un poquito más fuerte porque ya la cantamos a la mañana, así que más o menos la tenía. Excelente, hermosas palabras. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 119, como siempre. Vamos a seguir con la exposición del Salmo más extenso de la palabra de Dios. Y antes vamos a ir al Señor en oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Señor, como escuchábamos recién, no merecemos absolutamente nada, Señor. No merecemos tu salvación, no merecemos tu gracia. Sin embargo, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios misericordioso y lleno de gracia. No solamente ofreces salvación en Cristo, sino que también a todos aquellos que están en Cristo les ofreces la oportunidad de saber andar en tus caminos y en tu voluntad por medio de tu palabra, Señor. Es por tu palabra que tú nos hablas y es en este momento que rogamos, Señor, que nos guíes, que tu palabra eterna, que está registrada en nuestras Biblias, hable a nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe a tu verdad y nos ayude a vivir para ti, Señor. Te damos gracias, Padre, y también te ruego, Señor, que si hay alguien que está escuchando esta grabación o está viendo esta transmisión o está acá esta noche y todavía no te conoce, que uses tu palabra, Señor, para traerlo a los pies de Cristo. Señor, te damos gracias por este tiempo en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesús. Amén. Bien, Salmo 119, comenzando en versículo 65 esta tarde. Hace un tiempo leí algo que me llamó la atención. Tenía una cierta idea, por ahí había escuchado más o menos, pero leí una nota donde varios periodistas hacían ciertas preguntas a una persona que se llama Ted Turner. No sé si lo escucharon nombrar alguna vez. Este hombre es un multimillonario, es un magnate. Realmente es una persona que tiene muchísimo dinero. Es el fundador de la cadena de noticias CNN. Y me resultó interesante que cuando él se denomina a sí mismo, él se llama un filántropo. Y creo que en cierta manera lo es. Él realmente ha invertido millones y millones de dólares en tratar de ayudar a otras personas. También son muy interesantes las declaraciones que él hace en cuanto a su vida y en cuanto a su fe. Esto me pareció excelente como ilustración porque es completamente público, ¿no? Lo que él dice. En una parte de esa nota, que estaban hablando en cuanto a asuntos de la fe y cosas por el estilo, uno de los periodistas dijo esto. Dijo, si la salvación de Turner dependiera de él mismo, llegaría al cielo. Porque él dijo cosas como estas, por ejemplo. Él le dijo a los periodistas, miren mi filantropía. La Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces después empezó a hablar como él había invertido $600,000 trayendo a líderes religiosos de todo el mundo para una conferencia de las Naciones Unidas. Él continuó diciendo, mirá mi filantropía. Es una filantropía gigantesca. Eso es algo que todas las religiones, particularmente el cristianismo, ponen como prioridad principal para todos durante su vida en este mundo. Contribuyan tanto como puedan para ayudar a los menos afortunados que ustedes, ¿verdad? Dice él. Así que, dice él, llega a la conclusión, dice, así que estoy viviendo como un cristiano. Cuando uno de los periodistas bromeó acerca de su salvación, él le dijo esto, con toda convicción le dijo, yo te garantizo que te voy a ver en el cielo. En primer lugar, porque fui salvo un montón de veces. Y una vez que sos salvo, sos siempre salvo. O sea que, fíjense que él tiene conocimiento de lo que creen los cristianos fundamentalistas, ¿no? Que saben lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando lo enfrentan con su vida, que es pública también, él está muy lejos de reflejar un carácter cristiano. Y él dijo esto, ese es el reproche sobre mí, que soy impío. He leído la Biblia de tapa a tapa 2 veces y nací de nuevo 7 veces, incluso con Billy Graham.
Es más, si vos estudias su historia, en su juventud hasta él tenía deseos de ser un misionero cristiano. Sin embargo, él se declara a sí mismo un ateo, y esta es la razón que él da. Él dice: perdí mis creencias religiosas cuando mi hermana contrajo lupus. Ella tenía 12 años y murió a los 17. Yo tenía 15 años cuando ella enfermó y ella estaba muy mal. La enfermedad arruinó su mente, ella se volvió loca. Solía dar vueltas por el apartamento y chocar contra las paredes acolchadas diciendo: Dios, tengo tanto dolor, por favor, déjame morir. Entonces, él habló con naturalidad sobre todo lo que costó la enfermedad, habló sobre sus oraciones sin respuesta y dijo esto: ¿cómo pudo Dios permitir que mi hermana sufriera tanto? Ella nunca hizo nada malo. Tenía tan solo 12 años. Y terminó su relato sobre la pérdida de la fe simplemente diciendo: yo oraba 1 hora al día por mi hermana. El razonamiento de este hombre es muy común. Y es llamado en teología y en filosofía como el problema del mal. Y más o menos dice así: si Dios es todopoderoso y soberano, está en control de absolutamente todo en el mundo, y si Dios a la vez es perfectamente bueno y justo, entonces el mal y el sufrimiento no deberían existir. La declaración clásica proviene de un libro de un autor de apellido Hume, que este libro se llama Diálogos sobre la religión natural, y dice esto: las viejas preguntas de Epicuro aún no han sido respondidas. Hablando acerca de Dios, dice: está dispuesto a prevenir el mal, pero no puede, entonces él es impotente. Puede, pero no está dispuesto, entonces es malvado. Es capaz y está dispuesto, ¿de dónde entonces proviene el mal? Ahora, nosotros no vamos a hablar hoy acerca del problema del mal. Solamente voy a decir que eso sería material para otra predicación. Solamente voy a decir que el mal y el sufrimiento son una realidad en este mundo. Son una realidad que cada ser humano enfrenta día a día, o por lo menos alguna vez en sus vidas, y que son consecuencia de algo que estas personas que despotrican contra Dios dejan completamente de lado en la ecuación, que es la caída del hombre. El pecado de nuestros primeros padres trajeron la maldición y el sufrimiento que vemos hoy a toda la raza humana. Y el mundo que vemos hoy es caído por causa del pecado de Adán. Los incrédulos ven el sufrimiento, ven sus vidas y dicen: no hay Dios. No puede haber Dios porque hay sufrimiento. O si no, Dios es malo, o a Dios no le importa, o Dios no tiene poder porque realmente no puede hacer nada al respecto. Pero la Biblia nos muestra algo completamente diferente. La Biblia nos muestra que la persona que conoce al Señor, en medio del dolor, en medio de la aflicción, alza sus ojos al cielo y dice: Dios es bueno. Dios es bueno, y así es donde nos lleva nuestro salmo hoy. Nosotros vamos a ver que el salmista va a reconocer que la aflicción que él está atravesando, porque es dolor real, es una aflicción real, pero la aflicción que él está atravesando en realidad es una manifestación de la bondad de Dios. En medio de su sufrimiento, él es capaz de directamente hablar con el Señor y decirle directamente al Señor: Señor, vos sos bueno. Vamos a leer lo que dice Salmo 119, comenzando en versículo 65. Dice así la palabra de Dios: bien has obrado con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. Enséñame buen juicio y conocimiento, pues creo en tus mandamientos. Antes que fuera afligido yo me descarrié, pero ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Los soberbios han forjado mentira contra mí, pero de todo corazón guardaré tus preceptos. Su corazón está cubierto de grasa, pero yo me deleito en tu ley. Bueno para mí es ser afligido, para que aprenda tus mandamientos, tus estatutos. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de monedas de oro y de plata. Nuestra porción de hoy va a mostrarnos 3 lecciones que el salmista aprendió a través de la aflicción. 3 lecciones que él aprendió atravesando este momento de dolor. Y lo primero que vemos acá es una declaración de confianza en la bondad de Dios. Y eso lo vemos en versículo 65. Y como casi siempre en nuestro salmo,
La primera frase nos va a marcar el hilo de pensamiento del salmista, y en este caso la estrofa dice: bien has obrado con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. Lo primero que vemos acá, y siempre me gusta decir esto, ¿no? Es como un indicio de que posiblemente se trata de David, que está escribiendo acá, que ya vimos esto con otras estrofas, pero el único en todos los salmos que dice directamente hablando a Dios: yo soy tu esclavo, yo soy tu siervo, es David. Y esto lo vemos vez tras vez en el Salmo 119. ¿Qué es lo que dice este esclavo a su Señor? Le dice: bien has obrado con tu siervo. En otras palabras, Señor, vos hiciste algo bueno conmigo. Vos hiciste algo bueno. Si ustedes vieran el texto en hebreo, y esto es algo muy, muy interesante de nuestra porción de hoy, cada una de las frases del Salmo 119 empieza con la letra tet, ¿no? Que es como el equivalente a nuestra letra T. Ahora, esto no pasa nunca en el Salmo 119, que se repita una palabra solamente y que comience siempre con la misma palabra, pero acá en esta porción, de 8 líneas, 5 comienzan con la palabra tov, que significa bueno. Él dice: Dios es bueno. Nuestras traducciones nos pierden un poquito con esto porque dice bien, bueno, mejor, pero él comienza 5 de 8 de estas líneas diciendo bueno. Significa algo agradable y placentero a los sentidos. Significa algo bueno en naturaleza, excelente en su clase, algo que es valorable en su estimación. Él le está diciendo al Señor: hiciste algo que produce bienestar, algo que produce prosperidad y felicidad en mi corazón, no necesariamente algo físico. Algo en lo que yo me puedo gloriar y festejar. Señor, vos hiciste algo bueno conmigo, que soy tu esclavo. Ahora, ¿qué es la cosa con la cual Dios ha obrado en él? Eso es lo interesante. Él dice: Señor, vos hiciste algo bueno conmigo. ¿Qué es lo que hizo Dios? Lo metió en el medio de la aflicción. Dios lo puso en el medio del dolor. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo vemos. El resto de la estrofa nos muestra eso. La estrofa que vamos a ver la semana que viene nos muestra eso. Versículo 67. Él dice: antes que fuera afligido, pasaba esto, pero ahora. ¿Ven? Él está atravesando una etapa de aflicción o atravesó una etapa de aflicción. Versículo 69. Vemos que en parte él nos cuenta en qué consiste esa aflicción. Dice: los soberbios han forjado mentira contra mí. Eso vamos a verlo con más detalle cuando llegamos a ese punto. Versículo 71 dice: bueno es para mí ser afligido. Versículo 75 de la semana que viene vamos a ver esa estrofa, dice: en tu fidelidad me has afligido. Vemos que el Señor puso al salmista en medio de la aflicción, y vamos a ver bien qué significa eso cuando lleguemos a este punto. Pero ahora el salmista está en medio de la aflicción, y él ve la aflicción en su vida, y se dirige a Dios, y él no levanta el puño con indignación y dice: Señor, ¿por qué me pusiste en este dolor? ¿Por qué estoy sufriendo de esta manera? No. Para él es algo bueno. Y él dice: Dios, hiciste algo bueno conmigo. ¿Cómo es posible? Bueno, porque fue conforme a tu palabra, dice él. Fue conforme a tu palabra. El ser humano en general mira la aflicción, mira los dolores, las pruebas que atraviesa, mira muchas veces su tiempo de escasez, el dolor que experimenta, el estrés, la pérdida que son normales para el mundo en el cual vivimos, y se pregunta: ¿cómo puede ser esto bueno? Esto no es bueno. Esto no es bueno. Pero el salmista nos da la respuesta. Es bueno porque Dios está obrando conforme a su palabra. Dios está cumpliendo con lo que Él dijo en su palabra. Un autor dice lo siguiente: este no es un estándar subjetivo basado en nuestra felicidad o nuestros deseos. El salmista está diciendo que Dios ha hecho con él lo que es apropiado, correcto y justo según el propio estándar de Dios. El salmista está reconociendo que Dios en este mismo momento y siempre lo ha tratado perfecta y apropiadamente. ¿Por qué? Porque Dios trató bien con él de acuerdo a su palabra. Es lamentable cuando los creyentes caen en la misma mentira que el mundo. Es muy triste cuando piensan que lo único que es bueno en nuestras vidas es aquello que nos hace felices. Cuando piensan que lo único beneficioso para nosotros es aquello que nos prospera en esta vida. Porque nada triste puede ser bueno,
porque nada doloroso puede realmente ayudarme a crecer de manera personal. Sin embargo, ese es justamente el consejo de toda la palabra de Dios. De tapa a tapa es lo que nos enseña la palabra de Dios. En medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro quebranto, Dios está obrando y Él no solamente está obrando, sino que está mostrando su bondad en nuestras vidas. Y es nuestra responsabilidad y es nuestra tarea como hijos de Dios, si estás en Cristo, el aprender a reconocer esa bondad manifestada por medio de la aflicción. Es la enseñanza que nos dejaron los autores del Nuevo Testamento, Santiago 1:2, que es súper conocido. Dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Tengan por sumo gozo, por gozo exultante, por una felicidad que brota de tu corazón cuando te encuentres en un montón de pruebas, en serio. Pero es así. Y el pasaje deja en claro por qué es así. Porque el Señor, a través de esas pruebas, produce en nosotros paciencia y nos ayuda a madurar y a crecer. Dios está obrando en su bondad. El apóstol Pablo en 2 Corintios 4 nos recuerda que esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Háblame de la bondad de Dios. El apóstol Pablo dice, en el medio de la aflicción, Dios está obrando en nosotros. Pero no solamente está forjando en nuestros corazones carácter, sino que está produciendo algo en nosotros que durante toda la eternidad vamos a estar recordando. Y vamos a estar dándole gloria a Dios por lo que Él hizo. La gran mayoría de los hombres ven las desventajas de la aflicción presente. El salmista ve a Dios dispensando su bondad. Los hombres ven las incomodidades de las pruebas porque son dolorosas. Pero acá nuestro amigo ve a Dios cumpliendo su palabra. Ve a Dios obrando de acuerdo a su revelación. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque el resto del pasaje nos muestra exactamente eso. Él está por este proceso de aflicción, Él está aprendiendo. Él está aprendiendo a través de la aflicción. Él creció en su vida espiritual. Él creció en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces ahora sí vemos 3 lecciones que el salmista aprendió a través de la aflicción. La primera lección que él aprendió es a tener un deseo más profundo por discernir la palabra de Dios. Él aprendió a tener un deseo más profundo por discernir la palabra de Dios. Vemos eso en los primeros 2 versículos 66 y 67. La primera lección de nuestro salmista tiene que ver con su relación con la palabra de Dios. Él dice, recuerden que estos son imperativos, ¿no? Estos son mandatos. Él está rogando al Señor, él está hablando directamente al Señor en este salmo y rogándole, pidiéndole con urgencia para que Dios obre en su vida, que Dios haga algo en su vida. ¿Qué es lo que ruega acá? Le dice, enséñame, Señor. Da la idea que le está pidiendo que le enseñe porque él no sabe. ¿Qué cosas le tiene que enseñar? 2 cosas. Le dice, enséñame buen juicio. Esto es buen discernimiento. Esto es la capacidad de identificar las cosas que le agradan a Dios y las cosas que no le agradan a Dios. Él dice, Señor, enséñame buen juicio, buen discernimiento. ¿Por qué le pide esto al Señor? Bueno, primeramente porque la Biblia deja en claro que es Dios el que puede quitar este tipo de entendimiento cuando Él está disciplinando a alguien. Eso lo vemos en Job 12:20, por ejemplo, Dios quita este tipo de discernimiento de los ancianos. Pero también porque un par de versículos antes, versículo 13, nos dice que en Dios están la sabiduría y el poder, el consejo y el entendimiento son suyos. Dios no solamente puede quitar a aquellos que son rebeldes este tipo de discernimiento, como vemos en la historia de Itofel en 2 de Samuel, sino que Dios puede conceder este tipo de buen discernimiento. Y es por eso que el salmista viene y le dice, Señor, por favor, enséñame buen discernimiento, porque vos podés hacerlo. Y segundo, porque este tipo de discernimiento es necesario para poder vivir una vida recta y que agrada a Dios, como vamos a ver en el próximo versículo. Proverbios, mientras buscaba así el estudio de palabras, ¿no? Proverbios 11:22, por ejemplo, nos dice que una mujer hermosa, sin este tipo de juicio, y por ende, ponelo ahí también, si sos mujer, pon en blanco como un hombre fachero también, sin este tipo de entendimiento, es como un anillo de oro en el hocico de un chancho. No tiene ningún propósito, no tiene ningún tipo de beneficio. Nosotros en nuestro barrio teníamos uno de nuestros vecinos, tenía 3 chanchos, ¿no? Uno gigante que se llamaba Ramón y andaba por todos lados. Era gigante realmente, si vieron la foto que les mostré a algunos, era gigante.
Ahora imagínate que anda Ramón ahí y te mira, no, porque te miraba casi como te saludaba, le faltaba hablar a Ramón. Y lo ves de repente y le ves un brillito y, ¿te fijas? Tiene un anillo de oro en la nariz. ¿Qué uso tiene? ¿Para qué sirve? Para nada. Y el escritor de Proverbios dice que una mujer hermosa o una persona hermosa sin entendimiento es exactamente igual, no tiene ningún tipo de propósito en la vida. Entonces él le pide a Dios que le enseñe buen juicio, le pide a Dios conocimiento. Esto es la capacidad de conocer, la capacidad de saber, la capacidad de entender. Esto es algo que me sorprendió mientras estudiaba. Vos siempre cuando estudiás decís como, wow, ¿viste? Y te sorprendés por lo que ves en la palabra de Dios, pero esto fue como, ¡pum!, una bomba. Nosotros siempre citamos Proverbios 1:7 y nosotros decimos que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, ¿no? No es la palabra sabiduría, es esta palabra, es la palabra conocimiento. Es sorprendente. Después, obviamente, si tenés conocimiento, podés ser sabio. Pero lo que nos está diciendo el texto en hebreo literalmente es que el temor del Señor es el principio del conocimiento. En otras palabras, si yo no tengo temor de Dios, yo no puedo llegar a conocer a Dios. Algo que nos da material para otro mensaje completo, ¿no? Pero hay un montón de veces que nosotros vemos personas que dicen, no, yo conozco a Dios, pero no tienen temor de Dios. Sus vidas manifiestan que no hay temor de Dios. Y sin temor de Dios, es imposible tener conocimiento de Dios. Y es lo que nos dice acá. Él está rogando al Señor, dame conocimiento. Quiero conocerte más. Quiero entender. Quiero conocer, quiero saber cuál es tu voluntad, qué es lo que dice tu palabra. Este conocimiento es vital para la vida del creyente. Este tipo de conocimiento es vital para la vida de nuestra iglesia, para el pueblo de Dios en general. Isaías 5:13 nos recuerda que por eso va cautivo mi pueblo, dice el Señor. Por falta de nuestras traducciones dicen por falta de discernimiento, es esta palabra, conocimiento. Oseas 4:6, un pasaje súper conocido, dice que mi pueblo es destruido, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Y sigue el Señor, dice, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote, le dice Dios a su pueblo. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Vean que este tipo de conocimiento que el salmista está rogándole a Dios está ligado exclusivamente a la palabra de Dios. Y fuera de la palabra de Dios no es posible este tipo de conocimiento. Es cuando el Señor enseña el conocimiento a través de su palabra que el salmista puede ser sabio y puede tener la capacidad de aplicar este tipo de discernimiento por el que está rogando. Y eso es lo que nos muestra el resto de la frase. Él va a la palabra de Dios. Él va a la palabra de Dios. Él dice, pues creo en tus mandamientos. Él cree en los mandamientos de Dios. No es un libro más. Es Dios hablándole. Él cree en las prescripciones de Dios y en las proscripciones de Dios. Él cree en todas las cosas que Dios dijo, tenéis que hacer, y en todas las cosas que Dios marcó claramente y dijo, esto no lo hagas. Él cree. Y esto es un verbo reflexivo en el hebreo. Él se convenció a sí mismo para poner toda su confianza en lo que dice la palabra de Dios, porque entendió que es la verdad. Y que sin la verdad de la palabra de Dios es imposible para él poder crecer. Si nosotros estudiamos la vida de Israel, porque esto es un salmo, es el Antiguo Testamento, la vida de Israel dependía de obedecer, de guardar, de atesorar los mandamientos de Dios. Deuteronomio 8:1 dice, todos los mandamientos que yo te ordeno hoy tendrán cuidado de ponerlos por obra, a fin de que vivan y se multipliquen y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres. El pueblo de Dios no tenía ninguna otra opción que abrazar la palabra de Dios, que meditar en la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios, y nosotros tampoco tenemos otra opción, si realmente queremos vivir una vida que tiene significado en este mundo. Ven, él está diciendo, Señor, yo realmente creo en tus mandamientos. Tus mandamientos son la fuente de buen juicio, son la fuente del conocimiento y la sabiduría. Por favor, enséñame a tener un conocimiento más preciso, un entendimiento más profundo según tu palabra. Entonces nos preguntamos, ¿cómo llegó él a tener este tipo de deseos? Le nacieron de repente. Dijo, a partir de ahora voy a estudiar la palabra de Dios. No, vemos que fue por medio de la aflicción. Fue por medio del dolor. Fíjense su testimonio. Dice, antes que fuera afligido,
yo me descarrié. Antes de que fuera afligido, yo me descarrié. Acá vemos que el salmista andaba descarriado. Lo primero que se nos viene a la cabeza a nosotros es que vivía en pecado obstinado, ¿no? Que era rebelde, dejó la congregación y automáticamente empezó a ir a recitales no había rock, pero empezó a vivir completamente desordenado, diciendo no existe Dios y haciendo cosas malas, ¿no? Sin embargo, esta palabra que vemos acá, que está descarriado, se usa re poquitas veces en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón. Muy poquitas veces. Se usa una vez en Job y describe una persona que está engañada. Se usa 2 veces, una en Levítico 5 y otra en Números 15, para hablar de la persona que recuerda a la persona que cometió un error, que peca inadvertidamente. Y acá. O sea que él no vive en pecado rebelde y obstinado. Él está descarriado. Es una persona que vive pecando por ignorancia. Es una persona que es fácil de engañar. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Entonces cualquier cosa que vienen y le dicen, como no tiene discernimiento, él va. Y él anda por ahí, por la vida, ignorando. Y por su falta de conocimiento realmente está desperdiciando su vida. Y él dice, yo me descarrié. Yo andaba así. Andaba sin propósito en esta vida. Andaba desperdiciando mi vida. Pero el Señor lo lleva a la aflicción. El Señor lo pone en el medio del dolor. Y ahora sí, esta palabra aflicción tiene la idea de deprimir. Tiene la idea de hacer que algo sea bajo, de humillar hasta el piso, castigar. En realidad tiene la idea de rebajar el yo, ¿no? El yo que muchas veces tenemos tan inflado, ¿no? Viene el Señor y te pone en medio de una aflicción y te aplasta para que te des cuenta realmente quién es el Señor. Y eso es lo que vemos acá. Dios lo puso en una situación de dolor, lo puso en una situación de sufrimiento, que hizo que él, desde el piso, mire hacia arriba y mire al Señor y diga, quiero conocerlo más. Es tiempo de vivir de acuerdo a su palabra. Pero para eso tuvo que enfrentar la aflicción. Para llegar a este punto de tener un deseo más profundo por discernimiento y conocimiento, él tuvo que atravesar la aflicción. El Señor, en su bondad, utilizó la aflicción como un despertador espiritual que llevó al descarriado salmista a encaminarse otra vez en los mandamientos, en la senda de los mandamientos de Dios. Es bueno aclarar acá, estaba pensando mientras escribía mis notas, ¿no? Aclarar que esto es aflicción. Esto es aflicción. Es algo que el Señor pone en nuestras vidas, es algo que el Señor soberanamente nos hace atravesar. Son pruebas y dolores que Él pone en nuestro camino. Esto es aflicción. Esto no son consecuencias del pecado. ¿Sí? Esto es aflicción. Si vos estás yendo a la cárcel por estafador, ¿no? Mientras vas en el patrullero esposado con las manos atrás, no digas, bueno es para mí ser afligido, Señor, ¿tenés un propósito con todo esto? El Señor puede tener un propósito con eso, pero eso es consecuencia del pecado. Esto es aflicción. Aflicción soberanamente puesta por Dios. En nuestro pasaje tiene el propósito de ayudar a la persona, a madurar. Antes, la persona estaba descarriada, la persona estaba desperdiciando su vida, pero luego la aflicción nos dice, pero ahora guardo tu palabra, ahora guardo tu palabra. Yo soy un guardián de tu palabra. También puede ser traducida esta palabra, cada palabra puede ser traducida como promesa. Yo guardo tu promesa, hablando del carácter personal de la palabra de Dios. Ve acá y dice, Dios me prometió esto a mí. Y ahora lo guardo con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Hermanos, estos versículos nos dejan una clara enseñanza. En la aflicción, Dios está obrando. Dios tiene un propósito. ¿Estás atravesando momentos de aflicción? Tal vez es en tu vida como en el caso del salmista. Tal vez Dios está tratando de despertarte. Tal vez Dios está tratando de sacarte de un camino descarriado. No necesariamente un pecado obstinado, tal vez sí, pero tal vez el Señor está usando esa aflicción para encaminarte otra vez como lo hizo con el salmista. Tenés que aprender a identificar que es Dios en su bondad, haciéndote volver a sus caminos. El salmista nos enseña que el sufrimiento es una herramienta que el Señor usa en su bondad para producir en nosotros una vida de madurez, para crear en nosotros un corazón que realmente anhela guardar su palabra.
Las dificultades pueden llevarnos a un deseo más profundo por entender la palabra de Dios. Porque eso nos enseña buen juicio. Es mediante la aflicción que nosotros podemos aprender conocimiento. Entonces nosotros descansamos en la soberanía de Dios y buscamos vivir para su gloria. Esa es la primera lección que vemos acá. La lección número 2. El salmista aprendió a perseverar en la palabra a pesar de las dificultades. El salmista aprendió a perseverar en la palabra a pesar de las dificultades. Vemos eso en versículos 68 al 70. Fíjense la declaración que hace el salmista acá. Y otra vez recordamos que estas palabras él les está dirigiendo directamente a Dios. Él está hablando personalmente con Dios y en el medio de la aflicción, y esto es súper enfático en el hebreo, le dice, bueno eres tú. Vos sos bueno. Si fuese argentino diría, vos sos bueno. Dios es bueno. El autor está reconociendo esto. La palabra de Dios nos exhorta a nosotros a darnos cuenta de que Dios es bueno. Salmo 34 nos dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. La palabra de Dios nos exhorta. Pongan a prueba a Dios. Pongan a prueba a Dios. Examinen el carácter y la persona de Dios. Y van a llegar a la misma conclusión. Van a ver que Dios es bueno. Él es digno de nuestra confianza. Y cuando nosotros confiamos en Él somos llamados bienaventurados. Dios es bueno. El salmista llega a la misma conclusión, dice, Señor, vos sos bueno. Pero el salmista va un poco más allá. Le dice a Dios, Dios, vos sos bueno y bienhechor. Literalmente le dice a Dios, vos sos bueno y vos hacés lo bueno. Todas las cosas que vos hacés son buenas. Por eso le pide, enséñame tus estatutos. Él quiere aprender las cosas que Dios designó, las cosas que Dios determinó. ¿Por qué quiere hacer esto? ¿Por qué pide a Dios que haga esto? Bueno, porque Él está en medio de la aflicción y Él nos muestra de qué se trata esa aflicción. Es clarísimo nuestro salmo acá. Dice, los soberbios han forjado mentira contra mí. Estos presuntuosos, estos arrogantes que ya vimos varias veces en el salmo, en versículo 21, versículo 51 y en algunas partes más que son indicios de ellos, conspiraron contra el salmista. La idea acá de conspirar es como envolver, es como que lo envolvieron alrededor de su persona, ellos envolvieron una idea de falsedades, emprendieron una campaña de difamación para calumniar al salmista, hablando mal de él, tratando de lastimarlo, tratando de hacerle daño. Y en medio del dolor, él tiene una actitud sorprendente. Él dice, pero de todo corazón guardaré tus preceptos. A pesar de todo el dolor, él tomó la determinación. Él dijo, yo voy a guardar, yo voy a atesorar las cosas que Dios señaló como su voluntad. Dios marcó claramente en la palabra cuál es su voluntad. Y él dice, a pesar de que los soberbios están haciendo todas estas cosas atacándome, yo tomé la determinación de atesorar las cosas que vos señalaste como de voluntad. No de manera parcial, no cuando pase la aflicción, no cuando se sienta mejor, sino ahora. Y él dice, con todo mi corazón, completamente. Yo voy a dedicar mi corazón completo a atesorar tus preceptos. Fíjense que él entiende la naturaleza de estos hombres. Él está hablando de estos soberbios y dice, su corazón está cubierto de grasa. Algo me llamó la atención. No está diciendo sus corazones, sino su corazón. Ellos están tan unidos contra el salmista que, como decimos nosotros, ¿no? Son un solo corazón. Su corazón está cubierto de grasa. Ahora, esto no significa que el sobrepeso o el colesterol sean pecado, ¿no? Si no estamos en el horno. Lo que él está hablando es que es un estilo de vida. Ellos viven de acuerdo a los deleites de este mundo. Y su corazón está tan cubierto de grasa que está aislado. Es insensible a las cosas del Señor. Es imposible penetrar su corazón. Ahora, vemos que la aflicción es real. El sufrimiento acá es evidente. Estas personas están activamente tratando de lastimar su testimonio. Sin embargo, el salmista aprendió algo en medio del dolor. Dice,
pero yo me deleité. Es mejor traducirlo en pasado. Yo me deleité en tu ley. Yo me deleité en tu ley. El salmista podría haber actuado de otra manera, ¿no? Cuando la aflicción viene en forma de pruebas, es fácil esperar en el Señor, ¿no? Cuando viene con cosas que son inesperadas, una enfermedad, un accidente, es más fácil decir, bueno, Dios está en control, Dios es soberano y voy a esperar en Él, ¿no? Pero cuando la aflicción tiene una cara, es muy fácil para nosotros querer hacer justicia por mano propia. Y yo me pregunto esto, si esto era David, ¿en qué momento de su vida fue? Porque David era un guerrero, era poderoso, y él podría haber tomado justicia por mano propia. Sin embargo, acá, él no busca venganza, él no busca limpiar su nombre, él no quiere hacer una contracampaña, no está poniendo en su estado de WhatsApp, todas esas calumnias son mentiras, no está haciendo un vivo en Facebook diciendo, todo esto que están diciendo es mentira y acá están las pruebas, no. En medio de la aflicción, él aprendió a perseverar, a mantenerse firme en la palabra de Dios. Tomó la decisión de guardar la palabra de Dios. Tomó la decisión y la determinación de encontrar su deleite en la ley de Dios. Porque al fin del día es lo único que permanece. La palabra de Dios es lo único que se va a mantener firme. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre, dice Isaías en Isaías 48. Los impíos, los soberbios que forjan mentira contra el salmista, bueno, Dios se va a encargar de ellos. Es lo que nos promete la palabra de Dios. Malaquías 4:1 dice, viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios, es esta misma palabra, y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. El día que el Señor venga a encargarse de los soberbios, no va a quedar absolutamente nada. Dios se va a encargar de ellos. Pero los que confían en el Señor, los que confían en su palabra, nos dice el Salmo 125, son como el monte de Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Hermano, te pregunto, ¿cuál es tu actitud en medio de la aflicción? ¿Podés decir como el salmista, mirando hacia arriba, mirando directamente al Señor, sin que nadie te vea, diciéndole, Señor, vos sos bueno. Vos sos bueno y hacés lo bueno? ¿O solo ves la aflicción como algo malo? Es la tentación para nosotros, ver la aflicción y decir, esto es malo. Cuando esa aflicción viene con nombre y apellido, ¿esperás en el Señor? ¿Hacés como el salmista esperando en el Señor? ¿Te aferrás a su palabra y encontrás en ella su deleite, sabiendo que lo único inconmovible y que permanece para siempre es la palabra de Dios? ¿O buscás redimir tu nombre? ¿O buscás venganza personal? Este tipo de aflicciones son posibles para el creyente, son muy posibles. Si querés vivir para el Señor, tarde o temprano vas a atravesar este tipo de dolores. Porque aquellos que quieren vivir piadosamente van a sufrir persecución. Aquellos que quieren vivir para el Señor, tarde o temprano van a ser puestos en aflicción por personas que no quieren al Señor. Va a suceder. ¿Qué va a pasar cuando suceda en tu vida? ¿Qué vas a hacer cuando lleguen esas aflicciones? ¿Vas a alejarte del Señor? Y vas a decir, no, demasiado doloroso servir al Señor. ¿O vas a aprovechar el sufrimiento como una oportunidad de aprender a perseverar en su palabra y en sus promesas? El salmista nos muestra que nosotros podemos, en la aflicción, aprender a perseverar en la palabra de Dios. Última lección que vemos acá. Él aprendió a reconocer el valor supremo de la palabra de Dios. Él aprendió a darle a la palabra de Dios un valor que sobrepasa cualquier otra cosa en este mundo. Eso lo vemos en los últimos 2 versículos. Nuestro pasaje termina con una declaración que es súper desafiante para nosotros.
Porque Él dice, bueno es para mí ser afligido. Bueno es para mí ser afligido. El haber sido humillado, el haber sido puesto en medio del dolor y ser aplastado, fue algo beneficioso para mí. Esto no es normal. Esto no es natural para el ser humano. Porque el hombre cree que merece ser feliz. Y el hombre cree que nunca tiene que sentir dolor. Y si lo siente, automáticamente dice, Dios, es tu culpa. Esta mañana, después que terminó la reunión, estaba hablando con un hermano y me dio una ilustración impresionante para esto. Y empecé a investigar y vi que era verdad. En una de las paredes del campo de concentración de Auschwitz, estuve pidiéndole a Uli que me enseñe a pronunciarlo, pero parece que me saqué un 5. Encontraron esta frase escrita. Si Dios existe, tendrá que rogar mi perdón. Terrible. O sea, entendemos, ¿verdad? Las situaciones terribles que atravesó la gente en esos campos de concentración. Pero una de esas personas, alguien escribió en esa pared, en medio de la aflicción, si esto vino de parte de Dios, si Dios permitió todo este mal, Él va a tener que pedirme perdón a mí, porque yo no merezco esta aflicción. Nosotros, hoy se habla mucho de la generación de cristal, ¿no? Basta con que mires mal a una persona para que exploten sus emociones, ¿no? Eso es lo que hiciste, lo que dijiste, me lastimó. Y no está bien porque yo no merezco ningún tipo de tristeza, ningún tipo de aflicción. Pero el salmista, estando aplastado por Dios en el medio de la aflicción, dice, Dios, fue bueno que me aflijas. Qué bueno que me aplastes. No es como, hay veces que veo chicos jugando, no voy a decir que son mis hijos, ¿no? Pero en general siempre el mayor incita al menor a que haga algo que sabe que es peligroso y que va a terminar mal. Y se cae y se pega un palo y dice, ay, se mató. Y vas a ver y se levanta y dice, wow, fue re divertido, vamos a hacerlo otra vez. Y es algo así lo que hace el salmista acá. Dios lo está aplastando, lo está poniendo en aflicción y dice, Dios, es bueno esto. Fue bueno para mí que me aplaste de esta manera. Fue bueno para mí que sea afligido de esta manera. ¿Quién puede hablar así? ¿Quién puede hablar así? Bueno, alguien que entiende que estas cosas tienen un propósito específico. En este caso, él dice, fue bueno que me hayas afligido para que aprenda tus estatutos. Por medio de la aflicción, él entendió el significado de las cosas decretadas por Dios. Pero él aprendió algo más. Él aprendió el valor supremo de la palabra de Dios. Fíjense que él dice, mejor es para mí la ley de tu boca que millares de monedas de oro y de plata. Él está diciendo la palabra que sale de la boca de Dios tiene un valor supremo, es más valiosa que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Es más valiosa que cualquier tesoro. Es más valiosa que todo el oro y que toda la plata por la cual este mundo se mueve. Es lo que dijo Jesús en su tentación. Cuando Satanás lo tentó a que transforme las piedras en pan, él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque es la palabra de Dios que nos da vida. La palabra de Dios nos da vida y es por eso que su valor es infinitamente mayor a cualquier cosa que este mundo nos pueda ofrecer. Es la palabra de Dios. Pero sin la aflicción, sin el dolor, él jamás hubiese aprendido el valor supremo de la palabra de Dios. Fue en la aflicción que se aferró a la palabra de Dios y aprendió la palabra de Dios y descubrió el tesoro que hay ahí. Porque justamente es eso la palabra de Dios. Es un tesoro. Es un tesoro. Y nosotros, no sé ustedes, yo ya tengo 40 y pico,
Yo me emocionaba con películas como Indiana Jones, ¿no? Donde finalmente, después de un montón de aventuras, se encontraba el tesoro. Y cuando encontraba el tesoro, la música se ponía más dramática y lentamente abría el cofre o lo que fuera y aparecía el tesoro y decía, ¡wow! Y decía, bueno, ahora voy a tener fama. O en cualquier momento aparecían los enemigos, ¿no? Y terminaba todo a los tiros. Pero encontraba el tesoro y ¡wow! Y es exactamente lo que está haciendo el salmista acá. Él prestó atención a la palabra de Dios, perseveró en la palabra de Dios y dice, es un tesoro. Tengo en mis manos un tesoro. Tengo en mis manos un tesoro que vale muchísimo más que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Esto es lo que dijo un pastor hace 2 siglos atrás. Él dijo, cristiano, mantén tu testimonio para tu deleite supremo en el libro de Dios. Has abierto aquí la superficie de mucho interés intelectual y sólida instrucción. Pero es el gozo que has encontrado en la revelación del Salvador, en sus mandamientos, en sus promesas, en sus caminos, lo que te lleva a exclamar, más deseables son que el oro, sí, que mucho oro fino. Si los más ricos son aquellos que tienen el tesoro mayor y mejor, entonces los que tienen la palabra en sus corazones tienen el tesoro, tienen el derecho justo a esta preeminencia. Y no los que tienen la mayor parte del mundo en su posesión. Que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros en toda sabiduría, porque los que son ricos en este tesoro celestial son verdaderamente hombres de fortuna. El que atesora la palabra de Dios posee todas las riquezas de este mundo y más. Hermano, ¿estás siendo afligido por el Señor? Si no estás siendo afligido, dale un poco de tiempo. Él es eterno, Él tiene sus tiempos perfectos. Tarde o temprano la aflicción va a venir a tu vida. Pero si es así, si estás en medio de la aflicción, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? ¿Reconoces que es una oportunidad para aprender los estatutos de Dios? Es tu oportunidad. Es tu oportunidad para ir a la palabra de Dios y descubrir en ella un tesoro que el mundo no conoce. Un tesoro que sobrepasa toda riqueza. Un tesoro que vale muchísimo más que todos los tesoros de todos los reinos, de toda la historia, en todas las naciones. Es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es un tesoro que te lleva a descubrir a Dios de manera personal e íntima. Cuando abras y encuentres el tesoro de la palabra de Dios, te vas a apropiar de riquezas que nadie te va a quitar. Y no solamente nadie te va a quitar, sino que te van a dar vida. Una vida que este mundo no puede producir, porque es la palabra que sale de la boca de Dios. Usa la aflicción que estás experimentando para apreciar el valor inigualable de la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es un tesoro. Y el Señor usa la aflicción en nuestras vidas para que nos demos cuenta del valor supremo de su palabra. Tal vez estás acá y no conoces al Señor. Tal vez estás escuchando, viendo esta transmisión y no conoces al Señor. Tal vez tu vida es muy similar a la del hombre que habla al principio de la predicación. Tal vez ves el dolor que hay en el mundo y te preguntas por qué hay un mundo que está tan lleno de dolor. Bueno, la palabra de Dios nos dice, es por causa del pecado. Es porque nuestros primeros padres desobedecieron al Señor y eso trajo maldición a cada ser humano nacido desde entonces. Ahora, esas son muy malas noticias. Son muy malas noticias. Si no conoces al Señor, si vos no estás seguro de qué va a pasar con tu vida hoy si te morís, son muy malas noticias. Porque la palabra de Dios dice que estás alejado de Dios, estás separado de Él y condenado al infierno eterno. Porque la Biblia dice que la paga del pecado con el cual nosotros nacemos es la muerte, y esa muerte es una muerte eterna. Entonces, si estás acá o estás escuchando esto y no conoces al Señor, estás en problemas. Son malas noticias. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios envió a su Hijo unigénito. Dios envió a su Hijo, siendo Dios, se hizo como uno de nosotros para tomar nuestro lugar. La palabra de Dios dice en Isaías 53 que Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido,
Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Jesucristo, siendo Dios, siendo perfecto en todos sus caminos y sin pecado, Él que no merecía jamás la aflicción, sino la gloria eterna por siglos y siglos eternos, Él vino a este mundo y sufrió la aflicción. Sufrió la aflicción y fue afligido para que vos puedas tener perdón y vida eterna. Si no conoces al Señor, yo te ruego esta noche que reconozcas que sos un pecador, que te arrepientas de tus pecados y vengas a Cristo. Él te va a dar perdón y vida eterna, Él te va a salvar, Él te va a dar vida real. Por favor, si no conoces a Cristo, no menosprecies a aquel que se hizo aflicción para que vos en medio de la aflicción puedas crecer en conocerlo más. Hermanos, una vez el predicador Carlos Spurgeon dijo esto. Dijo, he aprendido a besar las olas que me arrojan contra la roca de la eternidad. Lo voy a leer otra vez porque he aprendido a besar las olas que me arrojan contra la roca de la eternidad. A veces me agarra una envidia cuando leo a Spurgeon, porque digo, qué genio literario, qué capacidad de decir de manera poética estas verdades, ¿no? Pero esto es lo que está queriendo decir. Él aprendió que la aflicción, que el dolor que nosotros experimentamos en nuestras vidas, aunque es doloroso, es como las olas del mar con una persona que está siendo náufrago y que te llevan de a poco. Y a veces te golpean contra la roca, pero una vez que estás agarrado a la roca, ya estás a salvo. Ya nada te puede ahogar. Y él dice, yo aprendí a besar cada ola, cada aflicción que me acerca un poco más a la roca de la eternidad. Nosotros podemos decir lo mismo. Nosotros podemos reconocer la bondad del Señor por medio de la aflicción, porque esa aflicción puede producir en nosotros un deseo más profundo de su palabra, viéndola como un tesoro que es y aprendiendo a perseverar en ella. Nosotros podemos decir con convicción, tal vez no tan poéticamente como Spurgeon, pero nosotros podemos decir con convicción, Señor, vos sos bueno. Y esta aflicción que estoy atravesando es para bien. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Nosotros podemos hacerlo. La semana que viene nuestro salmo va a seguir hablando de la aflicción, desde otro ángulo, más o menos, pero desde otro ángulo, y va a complementar un poquito nuestro mensaje, pero eso va a ser la semana que viene. Hasta entonces vamos a orar y después vamos a tener el tiempo de la cena del Señor. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de escuchar tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios que es infinita y eternamente bueno. Y te damos gracias porque en tu infinita soberanía y en tu bondad tú nos haces atravesar momentos de aflicción para que nosotros podamos conocerte más, para que nosotros deseemos más tu palabra, para que nosotros le demos valor a tu palabra, para que nosotros aprendamos a perseverar en tu palabra viviendo por fe y no por vista y no por la aflicción que estamos atravesando. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú haces todo bueno para nosotros, Señor. Señor, bendice nuestro tiempo ahora. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.